En el pasado, hermano, antes de que entrara la disciplina que llamamos como psicología, psiquiatría, toda condición emocional, todo, vamos a llamarlo así, aunque no todos creemos eso, toda enfermedad mental era clasificada como un poder demoníaco. Con la llegada de las disciplinas que acabo de mencionar, disciplinas prácticamente jóvenes, al lado de otras, pues se fueron clasificando muchas de esas reacciones en diferentes departamentos o diagnosticando, el término correcto es ese, en diferentes condiciones. Pero la psicología y precisamente la psiquiatría tuvo un impacto brutal con el freudianismo. Y Segismundo Freud, psiquiatra judío alemán, ateo, nos decía que la idea de Dios es una idea infancistoide, una idea para niños idiotas. Y unido a la teología liberal, las diferentes iglesias liberales empezaron a negar la influencia satánica, independientemente de la teología que tengamos, y reinterpretando las Escrituras, que es lo que nos interesa en esta tarde, diciendo que las clasificaciones de endemoniados en la Escritura que vivía la iglesia primitiva, que no tenía los diagnósticos, las drogas, las asesorías que tenemos hoy. Y por lo tanto la psicología y la psiquiatría se convirtieron en sacerdocios. Y usted, quiero que interprete la palabra, quiero que me acompañe a interpretar la palabra sacerdocio, ¿verdad? Como intermediario entre usted y la Escritura. Sacerdocios que no podían ser violentados. Pero lamentablemente para estas disciplinas la Biblia es clara. Cuando Jesucristo irrumpió en la inauguración del reino de Dios en Palestina hace 2000 años, el reino de las tinieblas estaba trabajando en medio de Israel. Y un día, y es el título de mi sermón, usando un término un poquito despectivo que ya no se usa, pero que se usa popularmente, pero los médicos no lo usan. Un día, un loco entró en la iglesia. El único problema es que allí estaba Jesús. Y yo quiero que me acompañen a Marcos 1, del 21 al 28, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oramos. Dios bueno, tú solamente eres bueno. Vengo ante ti humillado en el nombre de Cristo y te pido en esta hora
en ese nombre que es sobre todo nombre, que me cubras bajo la sombra de la cruz, que me des fuerzas, que me des palabra para tu pueblo. Ayúdame, Señor, y sosténme, y bendice a tu pueblo, no con la elocuencia o la torpeza de mis palabras, sino por tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús yo te lo ruego. Amén. Y amén. Jesús tenía una costumbre, y era que cuando llegaba a un pueblo, a una ciudad, iba a la sinagoga a enseñar. Y como le he dicho en pasados sermones, el ministerio principal de Cristo no era la sanidad divina. El ministerio principal de Cristo era la enseñanza. Jesús el Maestro. Jesús se acerca a la sinagoga a enseñar y a proclamar la palabra. Dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y esto conlleva, hermano, que en el momento que se leía la Escritura en la sinagoga o se le pedía a alguien que leyera la Escritura, era para que se pusiera de pie, la leyera y diera una enseñanza. Y Jesús no perdía la oportunidad de enseñar la palabra. Y hay dos razones, usted puede tener dos razones para enseñar. Pueden haber muchas más, pero quiero puntualizar dos razones. Una es loable y la otra es espuria. Usted puede enseñar la palabra porque ama la palabra y ama al pueblo y quiere que esa verdad que taladró su vida, taladre la vida de los que usted ama. Que cambie el corazón de aquellos que usted ama. Que esa palabra eterna, esa palabra, hermano, que es yunque, esa palabra que es martillo, que rompe la piedra, llegue y transforme la vida de sus hermanos. Pero puede haber otra razón. Puede ser que usted crea que sabe mucho y le gusta oírse y que otros lo oigan y se para y la gente lo escucha y usted y dice tantas cosas y no dice nada. Por eso el versículo 22: y admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay un acuerdo general entre los comentaristas bíblicos que regularmente ir a la sinagoga era bastante aburrido, ¿yo? Principalmente por la enseñanza. Jesús, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto tiene varias características. Un comentarista nos dice, ¿verdad?, que, número uno, Jesús le hablaba la verdad al pueblo. Le decía la verdad. Y era una costumbre de los escribas, esto es muy interesante, era una costumbre de los escribas dar muchos razonamientos y evasivas, ¿verdad? El discurso, como decimos en Puerto Rico, leguleyo ese, que lo dije y no lo dije, y los escribas les gustaba dar todas esas vueltas y la gente se mareaba con los razonamientos, y pero ellos se elevaban porque se oían, mira cómo enseña aquel, mientras el pueblo se quedaba ignorante. Y ellos se admiraban porque Jesús iba directo y le enseñaba la verdad. Oiga, y yo quiero que usted sepa que en el tiempo que yo estuve como joven buscando una iglesia, yo buscaba una iglesia que me dijera la verdad. Y llegaba a iglesia y dije, caramba, aquí me están enseñando. Pero de momento llegaba algo y yo preguntaba y empezaba el discurso leguleyo. Y yo, no, me están mintiendo.
me están ocultando cosas. Dígame lo que hay. Una segunda característica, dice este comentarista, era que Jesús presentaba asuntos de gran significado para la vida, para la muerte, para la eternidad, de significado, de interés, que llegaba al corazón de cada ser humano, de la familia judía, que llegaba, hermano, a lo profundo de los problemas del pueblo de Israel. Regularmente los escribas, los fariseos, los doctores de la ley se pasaban discutiendo por cosas triviales, nos dice la historia. Y así como los escolásticos en la Edad Media discutían y discutían cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, así estaban ellos con trivialidades. Y yo no voy a negar, ¿verdad?, que de vez en cuando en teología pues nosotros nos metemos en esas trivialidades. Oye, en una ocasión tuvimos una discusión, no una discusión, un intercambio de cómo seremos en el cielo. Si vamos a llegar jóvenes, si vamos a llegar viejitos pero con la fuerza de los jóvenes. Y yo dije, caramba, viejito con la fuerza de los jóvenes, no sé. Pero entonces, jóvenes, ¿a qué edad? Porque mire, yo a los 18 años era horrible, a los 30 mejor, Si yo quiero llegar al cielo, pues que sea como a los 30, ¿verdad? Mi esposa se casó conmigo por fe. Oiga, pero entramos en esas discusiones que pueden ser triviales, pero muchas veces la gente tiene esas preguntas y se preguntan, cuando esté en el cielo me acordaré de mis hijos, me acordaré de mi madre, si estarán en la condenación. Entonces nos crea angustia, ¿verdad? Y lamentablemente yo le tengo una contestación para eso. Nadie sabe. Intentar contestar esas cosas cuando la Biblia no las revela es un grave error. Pero mire, los fariseos entraban en esas trivialidades y no había ningún significado, y el pueblo ignorante. Y usted puede buscar en su casa Mateo 12:40, usted va a ver que los escribas no amaban al pueblo. Los fariseos no amaban al pueblo. Pero hay una característica que sí es bien mencionada en el versículo, ¿verdad? Y dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Y usted solamente puede enseñar con autoridad cuando usted cree lo que enseña. Y cuando usted tiene la capacidad de defender lo que enseña. Y Jesús, desde lo más profundo de su corazón, creía lo que enseñaba y podía defender lo que enseñaba. Y no entraba en esas divagaciones de los escribas fariseos, puede ser, no puede ser, puede ser, no sé, puede ser. Jesús no entraba en eso. Jesús tenía una capacidad tremenda de despertar la curiosidad del pueblo mediante imágenes, mediante relatos. Jesús tomaba parábolas de la vida real y la gente se quedaba prendida oyéndolo. Pero el versículo 23 nos dice algo, que en medio de todas estas características de la enseñanza firme de Jesús, la cual asombraba a los que estaban a su alrededor, el término en griego dice que estaban mudos cuando oían a Jesús, mudos oyendo a Jesús. Los otros días estaba oyendo una comentarista que ella es muy folclórica, pero cuando tiene un invitado no lo deja hablar. Y entonces yo regularmente voy guiando y lo pongo, ya tiene un invitado, y si el invitado me interesa, pues
Me quedo escuchando, pero ella no lo deja hablar. No lo deja hablar, hermano. Y yo voy guiando y diciendo, cállate, déjalo hablar. Pero ella interrumpe. Pero cuando Jesús hablaba, la autoridad de Jesús era tal, la enseñanza y la profundidad de su mensaje era tal, que dice la Biblia que la gente se asombraba, se quedaba muda oyendo al Maestro, bebiendo de la fuente inagotable que representa la palabra encarnada en Cristo Jesús. Oiga, hermano, qué experiencia esa. Estar en la iglesia oyendo a Jesús. Pero el versículo 23 nos dice que había un hombre en la iglesia, en la sinagoga, que decidió interrumpir a Jesús. Y Marcos nos lleva a una dimensión espiritual, la cual es propiedad también de Dios. Y esto tiene que estar bien claro. No hay esfera espiritual que Dios no controle. No hay ni una sola pulgada en este planeta Tierra y en todo lo que existe que la soberanía de Dios no se ejerza con todo su poder. Allí en medio de la iglesia, allí en medio de la sinagoga, los enemigos de Dios se intranquilizaron por la presencia de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántas veces ese hombre había ido a la sinagoga? Y nada pasaba. El hombre iba, se sentaba, los escribas enseñaban todo ese leguleyo enseñanza, y él se quedaba tranquilito y se iba. Y toda la ceremonia en la semana pasó con ese aburrimiento, pero esta vez había llegado uno que no era escriba y tocaba la palabra y enseñaba la palabra, y eso se intranquilizó a los demonios. Los demonios que dominaban la vida de ese hombre, que afectaban su paz emocional, los demonios que controlaron sus cuerdas vocales y se expresaron contra Jesús, eran aquellos que no soportaban la palabra de Dios y la enseñanza de la doctrina de Cristo. Allí estaba Jesús con una correcta teología. Y esto es muy importante, porque si usted enseña correctamente la palabra, usted tiene que tener una correcta teología. Y Satanás odia la correcta teología. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y en el griego, cuando dice dio voces, es que gritaba. Se quedó con la sinagoga. Y yo me imagino a Jesús en medio de la sinagoga enseñando, y de momento se mueve hacia los gritos de ese hombre. Un hombre atado por el reino de las tinieblas, esclavo de Satanás. Y los demonios odiando la palabra, pero allí estaba Jesús. El versículo 24 nos muestra una característica muy especial del reino de las tinieblas: el desorden. El reino de las tinieblas es desordenado. Odia el orden de Dios, odia el sistema de Dios, odia la enseñanza correcta. El reino de las tinieblas interrumpe. El reino de las tinieblas es desorganizado. Y en medio del orden que Jesús estaba enseñando y estableciendo, pronuncia la siguiente frase: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y la verdad que el versículo tiene unos contenidos muy importantes que voy a tratar de ir rápidamente sobre ellos, porque si no, nos quedamos toda la tarde aquí. Pero son muy importantes. ¿Por qué el demonio tiene que hablar? ¿Por qué el demonio no se queda callado? No se olvide, hermano, la palabra correctamente enseñada
revuelca el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas nunca se quedará quieto ante la correcta enseñanza de la Escritura. Odia a Dios, odia su palabra y odia a su iglesia. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Oiga, Jesús estaba enseñando la palabra, no se dirigía a ese hombre, estaba hablando a la asamblea. Él estaba hablando a la asamblea. ¿Por qué ellos insisten que Jesús estaba en contra de ellos? Porque la palabra correctamente enseñada siempre molestará el reino de las tinieblas. El segundo detalle es que habla en plural. El demonio habla en plural. Y posiblemente ese hombre estaba poseído por varios demonios. Pero uno sale, posiblemente el más vivaracho de todos, y sale a retar a Jesús. Jesús Nazareno. Y es interesante cómo habla del origen humilde de Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús Nazareno. Y no hay nada malo. Pero lo menciona como que tú vienes de Nazaret. Tú que eres judío. Tú que eres heredero del trono de David. Y añade, has venido para destruirnos. Has venido para acabar nuestra fiesta. Vienes a atarnos. Vienes a destruir nuestro reino. ¿Sabe algo, hermano? Los demonios saben a dónde van. Los demonios saben cuál es su futuro, ¿oyó? Y a dónde van a ir. Y cuando Dios irrumpe en la historia humana, en el cuerpo de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, yo quiero que usted sepa que el reino de las tinieblas fue tomado por sorpresa. Dios se hace hombre. ¿Para qué viene este? Este viene a dañarnos aquí la fiesta que tenemos con los escribas y los fariseos. ¿Para qué vienes a destruirnos? Y hay una afirmación. Sé quién eres. El santo de Dios. El ungido de Dios. Sé quién tú eres. El versículo 25 lo que nos muestra es que Jesús no acepta ni el grito, ni la intimidación, ni tampoco la designación de los demonios. No tienen autoridad frente a Jesús. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y aquí entramos en una característica que había discutido en otro sermón con ustedes. Jesús fue el más grande exorcista de la historia. Y tuvo éxito todo el tiempo. Y ese era un problema que tenían los fariseos. Los fariseos, habían personas que practicaban exorcismo en el tiempo de Jesús. Pero bendito. Es como los exorcismos que usted ve por ahí. ¿Usted los ha visto? Van a orar por alguien endemoniado. 2 horas para sacarle. 3 horas. 5 potes de aceite. Destruyen 3 Biblias. Estos no son exorcismos. Estos son poca vergüenza. Allí estaba Jesús. Y los exorcistas del tiempo de Jesús también tomaban ese tiempo y tenían ceremonias como las que que hemos visto en películas de exorcismo, ¿verdad? Regularmente que hace el catolicismo romano y todo un tiempo, pero allí estaba el que controlaba el ámbito espiritual, cada pulgada del ámbito espiritual y de todo lo creado, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Cállate y sal fuera. El versículo 26 nos habla cómo es el pecado, ¿verdad? El pecado es muy... El pecado es rebeldía contra Dios, soy yo todo el tiempo. Pero cuando el pecado patalea, esa rebeldía ha sido doblegada, pero me voy haciendo ruido. Oiga, y cuando Jesús lo reprende, el versículo 26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, en el original, nos habla que empezó a tener espasmos
como espasmos epilépticos, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él. Otra traducción dice que chillando un grito salió de él, como protestando, como diciendo, está bien, me voy, pero voy a dejar este gritito aquí. Lo tiró contra el piso, lo sacudió, pero no pudo resistir a Jesús. Y el loco que estaba en la iglesia, ese que posiblemente asistía todos los sábados a la sinagoga, un día lo que estaba adentro se encontró con la horma de sus zapatos. Oh, hermanos, pero el versículo 27, como versículo central, es muy importante, porque es vital que entendamos que para la revelación bíblica, nosotros entendemos a la luz de la revelación bíblica que Satanás fue atado en el ministerio de Cristo, el reino de las tinieblas fue atado, y eso significa que el reino de las tinieblas no puede unir a las naciones para destruir la iglesia. Pero también notamos a la luz del Nuevo Testamento que las posesiones demoníacas fueron disminuyendo mientras se iba estableciendo la predicación del reino de Dios por la iglesia primitiva. Muchos creen que la posesión demoníaca llegó a su fin en el primer siglo con la proclamación del Evangelio de Cristo, con la inauguración del reino de Dios. Y por eso muchas veces vemos por ahí exorcismos sin ninguna razón, cualquier actitud disfuncional. Muchas iglesias las confunden, son un demonio. Hay nuevos demonios. Hay una demonología tremenda. Sí, eso está tremendo, hermano. Y ya no vamos a la responsabilidad del pecado y a todos le decimos que es demonio. Mira, lo que pasa es que él tiene un demonio de fornicación. No, él es un fornicario. No, lo que pasa, mira, que él tiene un demonio de adulterio. No, es que es un adúltero. Y todo lo queremos aplicar a demonios, nuevos demonios, porque la Biblia. Y si usted supiera los demonios que yo he oído, demonios de sueño, mi vida, demonios de esto, demonios de lo otro, la Biblia no habla nada de eso. Y entonces la solución, ¿cuál debe ser la solución? Si es un demonio de cada uno de esos, ¿cuál es la solución? Pues sacar el demonio, no hay responsabilidad, ya te liberamos, sigue caminando por ahí. Yo conozco a una persona que su hermano, a la edad, la adolescencia, se le despertó una esquizofrenia por la muerte de su padre. Creen que por la muerte de su padre fue que se detonó, pero iba a una iglesia pentecostal. Le sacaron los demonios, creo que 1522 veces, pero nada tenía que ver con demonios. Era una visita a un médico. Era un problema orgánico. Pero todo lo queremos resolver con demonios y no interpretamos correctamente la Escritura y no entendemos que el reino de las tinieblas ha sido derrotado. En la cruz del Calvario se selló allí el futuro del reino de las tinieblas. Los otros días recibimos una llamada de una persona, a mí me dio mucha tristeza, que pedía oración, que no podía dormir, y decía que yo creo que son demonios que me acosan. Wow, hermano. Y hay un diagnóstico equivocado, espiritual, y no buscamos la ayuda correcta. Y se va deteriorando la condición porque no buscamos la ayuda correcta. Y cuando buscamos la ayuda ya es tarde. Ya es tarde. El versículo 27 nos dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? La Biblia dice que la sorpresa fue grande. ¿Qué es esto? Que discutían, pero ¿qué ha pasado? Yo imagino
que los que faltaron ese día a la sinagoga le dijeron a nosotros: te perdiste lo mejor hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y esto es muy importante, hermano. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y usted tiene que ubicarse allí, en el siglo I. Porque ellos dicen: ¿qué nueva doctrina es esta? Todos los sábados se enseñaba la Biblia en la sinagoga. No había una teología correcta, no había una enseñanza correcta. Y cuando Jesús viene a enseñar correctamente, para ellos es nuevo. ¿Qué nueva doctrina es esta? Por eso es que, mire, es interesante, porque cuando los reformadores empezaron a predicar, una de las acusaciones que hacía Roma era: es que eso es una nueva doctrina. Y los reformadores decían: perdóname, esto fue lo que predicó Pablo y Agustín. Ustedes no están enseñando la palabra. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que el reino de las tinieblas no se resiste. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que ha iluminado nuestras vidas, que nos ha dado una razón por primera vez de asistir a la sinagoga. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que me llena de esperanza. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que me dice que Dios me escucha. El versículo 28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y era lo que le estaba diciendo ahorita. Llegó toda esa gente a sus casas. Y algunos deben haber preguntado: ¿qué pasó hoy? Lo que te perdiste. ¿Qué me perdí? Yo no sé. Yo solamente sé que allí llegó un hombre que se llama Jesús Nazareno y nos enseñó una nueva doctrina. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, tan hermosa tu palabra. Que esa palabra quede impregnada en nuestra vida y nos dé fortaleza. En el nombre de Jesús.